a este gran invitado que cada vez que viene nos habla cosas muy maravillosas. Hermano Ruesga, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Abrimos nuestra Biblia en la Epístola a los Hebreos. En el capítulo 11, y voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Doy lectura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, te damos gracias en esta tarde por esta porción de tu palabra. Nosotros sabemos que tu palabra está viva y es eficaz para penetrar en la vida nuestra, en la vida del ser humano, y trascender desde lo más superficial hasta lo más profundo, aún los tuétanos, las coyunturas, y aún disciernen nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Que esta tarde nuestra vida interior sea expuesta a tu palabra y que tú nos hables por medio de este pasaje. En el nombre que has puesto tú sobre todos los nombres, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. La fe empieza cuando Dios habla. Se ejercita cuando nosotros creemos y esperamos. Y se consuma cuando Dios, usando un término de Salomón en la consagración del templo, se consuma cuando Dios hace con sus manos lo que dijo con su boca. La fe empieza cuando Dios habla. Sin la voz de Dios, sin la palabra de Dios, no hay fe bíblica. Se puede llamar pensamiento positivo, buenas intenciones, lo que ustedes quieran, pero la fe bíblica empieza cuando Dios habla. El versículo 1 contiene una cápsula explosiva de verdades acerca de la fe, concretamente 3 verdades. Nos dice que la fe es certeza, que la fe es espera de las cosas que no se ven, y que la fe es convicción, o más bien demostración. Entonces nos habla de 3 aspectos de la fe que tienen que ver con el tiempo. Un tiempo en el que Dios, al hablar, entrega una certeza. Un tiempo en el que los que escuchamos la voz de Dios y creímos, esperamos que se cumpla lo que Dios habló. Y un tiempo en el que efectivamente lo que Dios habló se consuma. Quiero en esta tarde exponer ante ustedes esos 3 aspectos de la fe relacionados con el tiempo. La fe empieza cuando Dios habla. El único que puede darnos certeza es Dios.
Una cuenta bancaria no nos da certeza. Una relación amorosa no nos da certeza. Un buen trabajo no nos da certeza. Una felicidad duradera no nos da certeza. El único en el universo que puede dar plena certidumbre, plena certeza a una persona es Dios. Cuando Él habla, cuando Dios abre su boca y pronuncia palabras respecto de nosotros los seres humanos, Él crea cosas que no existen. Por ejemplo, nosotros hemos sido justificados por medio de la fe. Es decir, Dios ha hablado y ha declarado que somos justos. Pero eso todavía no es cierto. Posicionalmente, en su presencia, somos justos y sin mancha, como dice Efesios 1. Porque Dios ya lo dijo. Pero Dios es un Dios, como dice en el versículo 3, que crea las cosas que se ven de lo que no se ve. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con su palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando Dios habla, Dios crea cosas que no existen. Así dice Romanos 4:17, cuando habla acerca de que Abraham le creyó a Dios, cuando Dios le dijo: voy a hacer una gran nación de ti, voy a sacar reyes de ti. Pero Abraham llegó a los 99 años y no tenía hijo, y su esposa era estéril. Pero Dios había dicho que haría algo. Y ese mismo versículo dice que Abraham le creyó a Dios. A un Dios, dice ahí en ese versículo, que da vida a los muertos. Y escuche la última parte. Y dice las cosas que no son como si fueran. Y porque Él las dice, las cosas que no existen, entonces existen. Porque la palabra de Dios crea, es creativa. Por eso yo necesito que Dios hable a mi vida, que Dios hable de mi vida, que Dios declare cosas respecto de mí, aunque no existan en este momento, pero si Él las dice, entonces en algún momento existirán. La fe empieza cuando Dios habla. Nosotros necesitamos que Dios hable a nuestra vida. Por eso venimos a escuchar una predicación. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe solamente puede venir por oír la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le imparta a usted fe, pues venga a oír la palabra de Dios. Busque escuchar la palabra de Dios. Estudie su Biblia en un sentido devocional y permita que Dios le hable a usted. Porque todas las cosas que Dios le diga a usted, Él las cumplirá. La fe empieza cuando Dios habla. Él es el único que puede darnos certeza. La Biblia está llena de ejemplos. La mejor explicación no puede salir de mi boca, sino que sale del texto bíblico. En el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, a partir del versículo 1 se narra la historia de una necesidad. Mire, la fe siempre Dios la imparte en momentos de necesidad. Así es de que hoy hay una buena noticia. Yo hoy tengo algunas grandes necesidades, pero vengo aquí en el nombre de Jesús a entregarles una palabra que primero Dios me ha dado a mí en un contexto de necesidad. La fe se da en un contexto de necesidad para crear milagros asombrosos, portentosos, que solamente el Dios de Abraham puede hacer. La fe se da en un contexto de necesidad. Y por eso dice allá en el Evangelio según San Juan,
en el capítulo 11, que Lázaro, un amigo de Jesús y hermano de Marta y María, estaba gravemente enfermo, y que entonces Marta y María enviaron emisarios desde Betania a Jerusalén. Los enviaron para decirle a Jesús: el que amas está enfermo. Y ellos recorrieron los 25 estadios que había entre una ciudad y otra, y llegaron con Jesús y le dijeron de parte de Marta y de María: Lázaro está gravemente enfermo. Para que ocurriera algo milagroso era necesario la fe. En los evangelios encontramos una y otra vez que Jesús le decía a las personas: conforme a tu fe te sea hecho. En el capítulo 9 del Evangelio según San Marcos, a partir del versículo 14, hay una historia fascinante en donde un padre angustiado que tenía un hijo joven ya, lunático se decía ahí, o poseído por un espíritu, y él lo había llevado a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, mientras Jesús estaba en el monte, aquel monte de la transfiguración, y sus discípulos no pudieron hacer nada. La fe de los discípulos no alcanzaba para ese milagro. Yo no sé si alguna vez se ha encontrado usted en una situación en donde usted es consciente que su fe no alcanzó. Pues este padre desesperado, cuando Jesús bajó del monte y preguntó qué pasaba, porque los discípulos estaban arrinconados y avergonzados por la multitud que se burlaban de alguna manera de ellos porque no habían podido hacer nada. Pero llegó Jesús. Y el padre le dice a Jesús: traje a mi hijo a tus discípulos para que lo sanaran y no pudieron hacer nada. Y escuchen lo que le dijo: pero si tú puedes, como un desafío, no de impertinencia, sino de dolor. Si tú puedes, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le regresó la pregunta y le dijo: si crees, al que cree todo le es posible. La fe convierte lo imposible en posible. Pero más adelantito hablaremos un poco acerca de creer, porque todos nosotros tenemos una forma común de creer, con la mente. Pero eso no puede producir milagros. Ese hombre le dijo a Jesús humildemente: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es decir, creo, pero me parece que no puedo creer de la manera que tú me dices que crea. Todos nosotros sabemos creer con la mente. Por el capítulo 10 de Romanos, a partir del versículo 8 y hasta el 10, nos dice algo interesante. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y escucha lo que dice el versículo 9, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. De manera que la fe impartida por Dios en realidad es la capacidad para creer, no con la mente, sino con el corazón. Y nosotros no podemos producir eso. Nosotros no podemos producir fe. La fe la produce oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, Él nos imparte fe. Es decir, Él nos imparte la capacidad para creer con el corazón. ¿Cómo sería maravilloso que hoy, esta tarde, a través de escuchar la palabra de Dios,
fuera impartida fe a nuestras vidas y pudiéramos creerle a Dios, no con la mente, sino con el corazón. Porque entonces milagros portentosos podrían ocurrir en nuestras vidas. La fe empieza cuando Dios habla. Él es el único que puede dar certeza. Al escuchar su palabra, Él puede impartirte fe para que creas con el corazón y te vayas hoy con un milagro. En esa ocasión llevaron la necesidad a Jesús y Jesús habló. Abrió su boca y habló. Cuando Dios habla, empieza la fe. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y yo creo que los emisarios de Marta y María escucharon asombrados y contentos eso y recorrieron otra vez los 25 estadios a Betania y muy alegres le dijeron a Marta y a María: el Señor Jesús ha hablado y Él dice que esta enfermedad no es para muerte. Y yo creo que se alegraron y que hicieron un culto de alabanza y que le dieron gracias a Dios, porque estaban en el tiempo de la certeza. Ellas le creían a Jesús. Ellas podían creerle a Jesús, pero quizá no tanto de la manera como era necesario. Y el tiempo de la certeza es maravilloso porque es cuando Dios nos habla y nosotros sabemos aquí adentro que Él lo hará. Pero la fe también es espera. Hay un tiempo de espera. Y cuando Marta y María recibieron la certeza de lo que Jesús había dicho, no sabemos por el texto bíblico cuánto tiempo pasó, pero sabemos que el tiempo de la espera, 4 días, fueron terribles, angustiosos. Jesús se había atrevido a desafiar a la muerte. Y cuando vemos el pasaje completo de Juan 11, vemos que cuando Jesús se para ante la tumba de Lázaro, porque Lázaro se murió, dijeron de manera un poco irónica: no podía este que abrió los ojos de los ciegos evitar que Lázaro muriera. Como parafraseando eso, como que dijeron: Jesús fue demasiado lejos. Ahora desafió a la muerte y Lázaro está muerto. Y Él dijo que esto no era para muerte. Porque en el tiempo de la espera, hermanos, en el tiempo de la espera, pueden venir circunstancias aplastantes que van a negar la realidad de lo que Dios dijo. En el caso de Marta y de María, era la muerte. Quiero que piense en sus circunstancias. Si Dios a usted ya le ha hablado y usted está en el tiempo de la espera, usted quizá está viendo circunstancias que usted no logra entender y que usted siente que no puede salir de ellas, y que esas circunstancias son tan grandes y tan adversas que cancelan para su vida lo que Dios habló. Así parecía en el caso de Marta y de María. Tanto es así que cuando Jesús llega durante el tiempo de la espera, y cuando ellas estaban desconcertadas, el texto bíblico dice que Marta salió a recibir a Jesús. Supo que Jesús venía y se adelantó, fue a su encuentro para lanzarle un reproche. No era un reproche impertinente tampoco, o sí lo era, pero estaba su origen en el dolor. ¿Recuerda lo que le dijo Marta a Jesús? Si hubieras venido hace 4 días,
mi hermano no habría muerto. Pero es maravilloso que en el tiempo de la espera también Dios nos habla. Ese reproche le lanzó Marta. Yo no sé si usted se ha atrevido a lanzarle alguna vez un reproche a Dios. A mí me da temor. Pero hay ocasiones en las que no emitimos el reproche, pero estamos desconcertados. Y ella le dijo, si hubieras venido hace 4 días, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le habló. En el tiempo angustioso de la espera, Jesús nos habla. Le dijo, tu hermano resucitará. Acuérdense que cuando Dios habla, produce fe. Me acuerdo mucho de la mujer cananea, que Jesús le habló 3 veces. La primera cayó, no le respondió. La segunda le habló una palabra muy dura, no he sido enviado a ti, sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La tercera, el pan es para los hijos. Pero esas palabras duras aumentaron la fe de la mujer cananea. Cuando estamos en el tiempo de la espera, necesitamos que Dios nos hable. Y Marta dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Y el pasaje siempre me gusta comentarlo porque hay un juego de tiempos verbales ahí impresionante. En realidad, lo que Marta le estaba diciendo, yo creo que tú podías haber hecho algo hace 4 días. Y luego, yo sé que resucitará en el día postrero. Yo creo que tú cuando regreses en tu gloria lo vas a resucitar. Entonces había una esperanza en el pasado que ya se había muerto y una esperanza de consuelo para el futuro, pero él hoy quedaba sin respuesta. Y Jesús le responde en un tiempo presente, continuo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús le habló y produjo en ella una fe transformadora. Le dijo Jesús quién era Él. Le reveló quién era Él. Y vean lo que produjo en Marta. Jesús le preguntó, ¿crees esto? Ella le dijo, sí, creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La misma revelación que Dios le dio a Pedro cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy? Lo mismo dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la misma revelación que el Espíritu le dio a Felipe, al eunuco, por medio de Felipe, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando él le dijo, si crees bien puedes ser bautizado, y el eunuco dijo, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es una revelación de quién es Dios.